Válvulas de desplazamiento variable. Muy bien. A ver, esta acá nos está mostrando un tipo de válvula de desplazamiento variable. Ya, estas válvulas trabajan, estas bombas trabajan con dos válvulas. ¿Ya? Una válvula que se va a encargar de limitar la máxima presión en el sistema y otra válvula que se va a encargar de determinado según la necesidad del- de la máquina. ¿Ya? Estas son conocidas como válvula de flujo y válvula de corte. ¿Ya? Válvula de flujo y válvula de corte, ¿no? O válvula compensadora de flujo y válvula compensadora de presión. Listo. Entonces, vamos a ver estas válvulas. Nos está mostrando el ejemplo de un motor apagado. ¿Ya? Ejemplo de un motor apagado. Y dentro de este motor, nosotros, ¿qué cosas vamos a encontrar? Vamos a encontrar la válvula de flujo y la válvula de corte. Ah, ok. Físicamente, ya, físicamente, tú al observar estas dos válvulas, la vas a diferenciar rápidamente. ¿Por qué? Porque la válvula de flujo o válvula compensadora de flujo es más pequeña, mientras que la válvula compensadora de presión es grande. ¿Por qué? Eso es justamente por su función. ¿Qué significa eso? Significa de que la válvula compensadora de presión va a trabajar solamente para limitar la máxima presión. Si va a trabajar para limitar la máxima presión, entonces va a trabajar con presiones máximas. Ya. Entonces, si va a trabajar con presiones máximas, tienen que trabajar con resortes más grandes. Y si van a ser más grandes los resortes, mira, tienen que tener mayor tamaño, ¿no? Tiene que tener mayor tamaño. ¿Sí te das cuenta, no? Tiene mayor tamaño. ¿Por qué? Solamente está trabajando con límites de presión. Son válvulas que trabajan de vez en cuando, ¿no? Solamente en estados de calado de la bomba, ¿ya? Mientras que las válvulas de flujo, no, son más pequeñas. ¿Por qué? Porque van a estar cambiando constantemente. Estas válvulas trabajan de forma consecutiva, a cada rato se está moviendo, ¿no? Mientras la de corte solamente a límites de presión para proteger a la bomba, nada más. Listo, después tenemos acá un tornillo regulador que a medida que se introduce o sale del alojamiento va a generarle mayor presión al resorte o va a generarle más alivio. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos? Tenemos un spool, ¿no? Un spool, el spool compensador, ¿no? Cada uno tiene su spool, ¿no? Uno es compensador de flujo y otro es compensador de presión. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos? Tenemos suministro, o bueno, salida de la bomba, ¿no? Señal para el actuador, el drenaje, ¿no? Y pequeños orificios para el fluido hidráulico, ¿no? Listo, entonces, eh, en la válvula de flujo tenemos una señal de carga, ¿no? Lo que llamamos low sensing, señal de carga. Tenemos el resorte marginal, ¿no? Resorte marginal. Y tenemos el espárrago de ajuste, ¿no? El espárrago de ajuste. O el tornillo regulador, también se le conoce como tornillo regulador. ¿Ya? Listo, entonces estas son las partes de la válvula de flujo, ¿no? Es importante conocer cómo funciona, cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Listo, pero antes de ver el funcionamiento todavía tenemos que
terminar de conocer todas las partes de la bomba. Mira, mira en la parte izquierda, primero, en la parte izquierda, lo que ya vimos, el resorte marginal, ¿no? Yo cuando hablo de resorte marginal, estoy hablando del resorte de la válvula compensadora de flujo, no de la válvula compensadora de presión, porque eso se llama resorte de corte, ¿ya? Esto es resorte marginal. Después, la señal de carga. Entonces, por acá entra la señal de carga. ¿Qué más? El spool compensador de flujo, el spool compensador de presión, ¿no? Y acá está el drenaje. Esto se llamaba señal de actuador al pistón grande, ¿no? Y esto es la línea de salida de la bomba, ¿no? Línea de salida de la bomba. ¿Ya? Ya, ok. Es lo que puedo hablar del lado izquierdo. Mira, además, el lado izquierdo, esta válvula de flujo y de corte, si es que tú lo trasladas al lado derecho, entonces tú qué cosa vas a encontrar? Vas a encontrar superior dos válvulas. Estas dos válvulas son, es precisamente esta válvula de acá. Ya. Sino que lo dibujaron de esa forma, ¿para qué? Para un tema, para un tema didáctico, ¿no? Para que ustedes lo puedan describir, ¿no? Para que puedan ser descritos, ¿no? Y ustedes lo puedan entender. ¿Ya? Pero estas válvulas de arriba son las válvulas de flujo y corte. La de abajo, ¿qué cosa es? La de corte, de tamaño, ¿no? Y la de arriba, la de flujo. Además, la de arriba, la de flujo, ¿qué cosa tiene? Una señal de carga. ¿Y cuál es la señal de carga de la válvula de flujo? Mira, es esto de acá. ¿Correcto? Entonces, por acá, ¿qué cosa entra? La señal de carga, ¿no? La low sensing, la LS. ¿Ya? Listo. Ahora nos queda comentar acerca de en sí la bomba, la estructura interna de la bomba. ¿Qué cosa tiene? Mira, tiene un eje mando. Después, para que este eje de mando trabaje de forma eh, sin ningún tipo de problema, tiene que estar sentado sobre qué? Sobre dos rodajes. Mira, dos rodajes. Estos rodajes van a asegurar el alineamiento, ¿no? De este eje de mando. Además de ello, mira, si ves en la parte central hay un resorte. ¿Cuál es el trabajo de este resorte? El trabajo del resorte es amortiguar las vibraciones que se van a generar en la bomba. Profe, ¿qué vibraciones? En el momento que suministra eh, o que recolecta aceite desde el tanque para enviarlo al sistema, entonces lo que está haciendo es expulsando paquetes de fluido. Entonces, en cada expulsión va a generar diferentes vibraciones. Estas vibraciones van a generar desgaste en los sistemas, ¿no? En el sistema, en el eje, en la estructura interna de la bomba. Para minimizar ese desgaste, porque ese desgaste de todas maneras se va a dar con el tiempo, entonces utilizamos un resorte en el centro a fin de amortiguar esas vibraciones, ¿no? Esas descargas se amortiguan ahí. Ya, listo, muy bien. Después, ¿qué más tenemos? Ya, tenemos esto de acá que se llama el plato basculante, ¿no? Eso que estamos señalando, el plato basculante. El plato basculante va a trabajar en función de dos cosas. Uno, el resorte angulador. Este es el resorte angulador. Entonces, él es el que angula al plato basculante. En la parte superior tenemos al pistón grande, que en base a una presión va a generar una fuerza que va a actuar en contra de quién, en contra del resorte. Entonces, este plato va a quedar definida su posición según la extensión del resorte y el movimiento del pistón grande. ¿Ya? Según ello, a medida que aumenta la presión en el pistón grande, ¿qué ocurre? ¿Le vas a ganar a quién?
al resorte. Entonces, en ese momento vas a desangular. ¿Qué significa desangular? Desangular significa que la bomba va a enviar poco flujo de aceite. Por ejemplo, en stand-by. ¿Qué cosa es stand-by? Cuando enciendes la máquina y no mueves ningún implemento. Es en stand-by. Eso es stand-by. ¿Ya? Listo. A ver. Entonces, resorte cuando se extiende está angulada. ¿No? ¿Qué significa? Significa de que si tú apagas la máquina, inmediatamente todas las presiones cesan, van desapareciendo. Y cuando van desapareciendo se van extendiendo los resortes. Entonces, ¿qué va a pasar con este resorte? Se extiende. ¿Cómo va a quedar la bomba? Angulada, ¿no? Completamente angulada. ¿Y para qué? Para que en el momento que tú vuelvas a encender la máquina, el sistema de por sí va a enviar máximo flujo al sistema. Claro, la bomba, el sistema de la bomba va a enviar máximo flujo al sistema hidráulico. ¿Está bien? Esa es la idea de que el resorte angulador esté extendido al inicio. ¿Ya? Pues, ¿qué cosa más tiene? Mira, tiene unos pistones, ¿no? Tiene unos pistones que van a estar girando y girando, ¿no? Estos pistones están conectados al tanque. ¿Para qué? Para succionar aceite. Succiona aceite, está en su máxima carrera y a medida que va subiendo, mira, a medida que va subiendo, la carrera va disminuyendo. Va recorriendo la carrera. Como va disminuyendo, ¿qué es lo que hace con el aceite? Lo envía ¿a dónde? Hacia el sistema, no fuera de la bomba, ¿no? Hacia el sistema. Ya, listo, entonces eso es lo que hace el pistón grande. Ya sabemos lo que hace el pistón grande, el resorte, los rodajes, el eje principal, el plato basculante, ¿no? Hay un pistón pequeño acá, ¿sí? Listo. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es ayudar al resorte, ¿no? Pero este suministro, este movimiento de plato basculante va a ser progresivo, ¿no? No va a ser brusco, ¿ya? Es para eso, este factor pequeño, ¿no? Si bien es cierto, los que determinan la posición del plato basculante son el pistón grande y el resorte angulador, ¿no? Pistón grande y resorte angulador. El pistón pequeño lo que hace es limitar ese flujo, ¿no? De extensión o retracción del resorte, ¿no? De que sea progresivo, ¿no? De que el envío de flujo sea de a poco, ¿ya? De que sea de a poco. Listo, entonces, eso es lo que ocurre dentro de la bomba de desplazamiento variable, ¿ya? Acá tenemos alguna pregunta, estimados, para empezar ya con el funcionamiento de la bomba junto a las válvulas. No tenemos preguntas. Entonces vamos a hablar del funcionamiento de la bomba junto a las válvulas, ¿ya? Miren, estimados, miren. A ver, la bomba se está moviendo sin ningún, eh, sin ningún problema, se está moviendo y está suministrando aceite por ese pistón, ¿no? Está enviando al sistema, ¿no? Pero aparte de enviar al sistema, envía ¿a dónde? Envía en forma paralela, ¿no? En forma paralela. ¿A quién? A la válvula de corte y a la válvula de flujo. ¿Ya? Mira, envía por este canal, ¿no? Te das cuenta, envía por ese canal.
Entonces, mira, el aceite entra por acá. El aceite entra por acá. Y internamente, bueno, y este spool tiene, mira, un orificio. ¿Sí? Tiene un orificio. El aceite va a entrar por el orificio, al igual que acá, por el orificio. ¿Hasta dónde? Hasta el otro lado. Hasta el otro lado se va. ¿Para qué? Para que cuando la presión se incremente, esa presión va a actuar contra esta área. Como actúa contra esa área, entonces lo que hace la presión por el área va a generar una fuerza. Y esa fuerza va a desplazar al spool hacia arriba. ¿En contra de quién? En contra de este resorte. El resorte de corte. ¿No? Y lo que sucede acá también sucede, ¿dónde? Sucede en la válvula de flujo. El aceite entra por la parte inferior y lo que hace es empujar al compensador de flujo, ¿no? Entonces lo que hace es comprimir al resorte marginal. Ya, eso es lo que hace. ¿Ok? Listo, entonces internamente pasa, se va al fondo y trata de mover, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando se conecta este punto que estoy señalando con este punto de acá? Ah, significa que moviste a quién? A la válvula de flujo. La moviste hacia arriba, se conecta este punto con este otro punto y se va a ir hacia dónde? Hacia el pistón grande. ¿Para qué hemos dicho que funciona el pistón grande? Para comprimir al resorte angulador. Ah, significa que se va a desangular. Ah, significa que se va a desangular. ¿No? Porque está comprimiendo al resorte angulador. Entonces, entonces, eso ocurre cuando se mueve este compensador de flujo. ¿Ya? Ahora vamos a dar ejemplos, estimados. Vamos a dar ejemplos para entender muy bien el funcionamiento de esto. Por ejemplo, tenemos acá una señal de carga que es mínima, o prácticamente cero. Significa que no estás moviendo ningún implemento. El resorte marginal, digamos que está en 500 psi. Está en 500 psi. Entonces, este spool está siendo empujado hacia abajo con 500. Ya con 500. Ahora, viene el flujo desde la bomba y el flujo empuja a este hacia arriba, ¿no? Empezamos con 10, 20, 30, no lo puede mover. ¿Por qué? Porque tiene que vencer a 500. 30, 40, 100 no lo mueve, 200 no lo mueve, 400 no lo mueve, 500 tampoco lo mueve, 500 está a punto de mover, pero no lo mueve. 501, en 501 ya se empieza a mover el spool. ¿Para qué se mueve? Para llevar un poco de presión y ya empiezas a generar un poquito de movimiento. ¿A quién? Al plato basculante, ¿no? 502. Si se genera 502 de presión, entonces mira, sigue la presión y lo desangula más todavía. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer de que cualquier exceso a 500 psi va a desangular la bomba. Entonces, con eso tú vas a tener una, un flujo con tal de que ese flujo genere una presión máximo de 500 psi. Ah, profe, hemos dicho que eso es stand-by. Sí, eso es stand-by. Ah, entonces vamos a poner un ejemplo cuando empieza a cargar determinado material. Digamos que empieza a cargar arena, ¿ya? Y la arena te genera 1000 psi. ¿Qué significa? De que por acá tenemos 1000 psi. 1000 psi más 500, 1500 psi. Entonces va a empujar hacia abajo 1500 psi. Como la bomba sigue enviando flujo y no para y no hay a dónde eh,
cómo salga acá. Entonces, por acá la presión va a empezar a empujar al spool hacia arriba, ¿no? Y va a empezar a incrementarse 10, 20, 500, 10, 20, 100, 200, 300, 500, 1000 todavía, 1200 todavía, 1300 todavía, 1400, 1500, ya se igualó, ya se igualó, ya está a punto de moverse eso. 1501, entonces en 1501 empieza a pasar aceite desde el sistema, ¿hacia dónde? Hacia el pistón grande. ¿Para qué? Para decir, ya no te angules, ya, ahí nomás, ¿no? Y va a mantener el flujo con tal de mantener 1500 psi en el sistema. ¿Ya? 1500 psi en el sistema. Entonces, eso es lo que ocurre, estimado. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, vamos a poner números. ¿Ya? El resorte marginal de 500. ¿Ya? Y ahora el sensado de carga va a ser 2000 psi. Incrementó más todavía. Digamos que la regulación de corte sea a 4000 psi. La regulación de corte es a 4000 psi. Entonces, mira, tienes el sensado de carga que empuja el spool hacia abajo, ¿no? Tienes la presión de resorte que empuja el spool hacia abajo, ¿ya? Y solamente va a ser vencido cuando la presión de parte del sistema se incremente hasta igualar a 2500. Es decir, en el sistema va a generar una presión de ¿cuánto? Necesariamente de 2500 psi, ¿no? Generas una presión de 2500 psi. Entonces va a enviar un flujo hasta que la presión se incremente hasta 2500 psi. Cuando quiere ser 2501, cuando quiere incrementarse a 2501, ¿qué va a pasar? Se va a mover este spool y el aceite va a pasar por acá, ¿a dónde? Al pistón grande. ¿Para qué? Para decirle, ya, ahí nomás, ahí, quédate ahí, el sistema necesita solamente 2500 psi, no necesita más. ¿Ya? Entonces, entonces, de ahí sale el flujo de la bomba. El flujo de la bomba sale en base a las presiones de la válvula de la válvula compensadora de flujo. ¿Ya? Profe, entonces puede seguir levantando más carga. Claro, puede seguir levantando más carga. Siempre le va a llegar más señal y va a obligar de que el sistema siga generando más presión. Y esa presión va a ser suficiente para elevar más carga. Profe, ¿y tiene un límite? Sí, tiene un límite. ¿Quién es un límite? El corte. ¿Ya? Por ejemplo, ahora ya no tienes 2000 PSI. Ahora tienes, digamos, la señal de carga, es decir, lo que vas a cargar, digamos que va a ser de 4100 PSI. ¿Ya? Demanda cargar 4100 PSI. Entonces mira, esos 4100 PSI va a querer pasar por acá. Más los 500 PSI, ¿cuánto va a sumar? 4600, ¿no? 4100 más 500, 4600 PSI. Empujan hacia abajo. Entonces obliga a que el sistema tenga que llegar a ¿cuánto? A 4600, ¿no? ¿Para qué? Para que se mueva, ¿no? Entonces, como sigue generando flujo, no tiene por dónde salir porque quiere mover esa carga, pero no puedes mover. Entonces, la presión se incrementa, ¿no? Hasta 4600 se quiere incrementar, ¿no? 4600, ¿cierto? Pero este resorte, ¿en cuánto está graduado o regulado? En 4000. ¿Qué significa? De que
apenas esta presión llegue a 4000, se va a mover el spool y el aceite va a pasar por este punto, desangulando, ¿no? O sea, manteniendo ahí en esa posición. Eso, cuando cede este resorte de corte, eso se llama alado del implemento. ¿Ya? Es la máxima presión que puede mantener la bomba. ¿De quién depende? De la regulación del resorte de corte. Y la regulación del resorte de flujo, bueno, eso es solamente para darle la velocidad a los implementos. ¿Ya? Velocidad de implemento. Entonces, esa es la gran diferencia de la válvula de flujo versus la válvula de corte. Válvula de flujo para dar velocidad de implementos según la low sensio, o sea, según la carga. Y válvula de corte es para darle la máxima presión en el sistema. ¿A cuánto? Según la regulación. Esta regulación es la que da la máxima presión en el sistema. ¿Ya? Y más, ¿por qué no deja? Porque porque el sistema no está preparado para trabajar con mayores presiones, puesto que pueden reventar mangueras, eh, paquetes, empaques o sellos hidráulicos. ¿Ya? Mientras que el resorte marginal, ¿para qué sirve? Para darle velocidad a los implementos. A medida que ese resorte marginal tenga mayor tensión, significa que la velocidad de los implementos va a ser mayor. Si la tensión del resorte marginal es menor, entonces la velocidad de los implementos va a ser más lenta, más lenta. Y estimados, entonces, eso es lo que puedo decir de forma general del funcionamiento de la bomba de desplazamiento variable. La bomba tiene diferentes estados durante su trabajo, ¿no? Uno de los estados es lo que se muestra en la pantalla, el motor apagado. Cuando el motor apagado, entonces, todos las partes funcionan o quedan en función al accionamiento del resorte. Como, como te puedes dar cuenta, la bomba queda angulada por accionamiento de resorte, ¿no? Las válvulas de flujo y corte están cerradas por accionamiento de resorte, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, este es un estado, ¿no? Una situación de la bomba, es un estado, ¿no? Pero existen más, ¿no? Existe el de flujo constante, ¿no? ¿Qué cosa es flujo constante? Es cuando la bomba está enviando una cantidad de, de flujo de forma constante al sistema, manteniendo una presión. Ya es el flujo constante. Eh, Angulamiento. ¿Qué cosa es angulamiento? Angulamiento es cuando eh, la bomba, entonces el plato basculante se está moviendo. ¿Cuánto es el tiempo que se mueve? Es pequeñísimo. El tiempo que se mueve es pequeño. Pero durante ese desplazamiento de estar moviéndose por accionamiento de resorte, a esa etapa se le llama angulamiento. Desangulamiento es lo contrario, ¿no? Es cuando se está desplazando el plato basculante, pero ya no extendiéndose el resorte, sino comprimiéndose. ¿Y por qué se comprime? Por accionamiento de quién? Accionamiento del pecho grande. Ya, eso es desangulamiento. Después, stand-by. ¿Qué cosa es stand-by? Stand-by es la presión mínima que requiere el sistema, ¿no? Que requiere el sistema. Siempre la bomba cuando va a estar trabajando va a estar en presión mínima, cuando no accionas ningún implemento, va a estar en presión mínima. ¿Ya? ¿Para qué esa presión? Esa presión es para comprimir
evitar o para asegurar la lubricación en el sistema. Siempre tiene que haber un mínimo de flujo de envío de la bomba. Es decir, la bomba nunca va a estar en ángulo cero, ¿no? Nunca va a estar en cero. Siempre va a estar eh, con cierta angulación a fin de enviar flujo al sistema. Listo. Standby. ¿Qué cosa es standby? Standby es cuando tú no mueves, la situación en la que tú no mueves ningún implemento en la máquina. Si no mueves ningún implemento, entonces está enviando la mínima cantidad de fluido de forma constante. Profe, pero eso es posición constante, sí, es constante. No, pero solamente que cuando manda lo mínimo posible y es constante, eso es standby. ¿Ya? Pero es lo mismo que flujo, es lo mismo. Solamente que standby es lo mínimo posible de envío de flujo. Después de eso tenemos el calado. ¿Qué cosa es calado? Calado es cuando tú estás moviendo los implementos, ¿no? Y después este implemento llega al límite de su desplazamiento, ¿no? El límite mecánico. ¿Qué significa? De que el pistón sale, después toca. Mecánicamente ya no puede salir porque ya llegó al fin de su carrera, ¿cierto? En ese momento, si tú estás acelerando y continúas tratando de extender el resorte, perdón, el pistón, el vástago del pistón hidráulico, no va a salir. Entonces, en ese momento, la bomba va a seguir enviando flujo porque él entiende de que la señal de carga es alta, de que hay alta necesidad, es lo que entiende el sistema. Sigue enviando flujo lo máximo que puede y en ese momento está trabajando la válvula de alivio de corte, ¿no? O la válvula compensadora de presión, ¿no? La válvula compensadora de presión. Esta válvula precisamente. En ese momento funciona la válvula compensadora de presión, ¿no? Eso es calado, ¿no? Eso es calado. Muchachos, ya entonces hemos hablado de calado, de flujo constante, angulamiento, desangulamiento y standby. Ok, listo, muy bien. Standby, ¿no? Acá tenemos standby. Entonces, mira, envía flujo, envía flujo la bomba por el pistón hidráulico al sistema y aprovecha también para en forma paralela alimentar a los dos, a las dos válvulas compensadoras, ¿no? De flujo y de corte. Ya, ok. Le llegan a las dos a la vez. ¿La de corte la va a mover? No. ¿Por qué? Porque la de corte solamente funciona para el límite de presión. Y esto es stand-by. No mueves ningún implemento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como ya hemos dicho, el aceite pasa por acá, por una vena interna, llega a la parte inferior y empieza a empujar al spool hacia arriba. Y cuando empieza a empujar hacia arriba, lo que hace es conectar este suministro de bomba. ¿Con quién? Con la parte de conexión al pistón grande, ¿no? Entonces, como llega al pistón grande, lo que hace es desplazar el movimiento del pistón grande. Ya lo desplaza hacia la derecha hasta casi llevarlo a 90 grados. ¿No? No lo lleva a 90 grados porque siempre tiene que tener un angulamiento para la lubricación, ¿no? Pero lo acerca, ¿no? Lo acerca. Entonces, eso es stand-by. En ese momento, la diferencia, la capacidad de recolectar el aceite ha disminuido, ¿no? Y es mínimo con la capacidad de descarga, ¿no? O sea, su capacidad de descarga disminuye, ¿no? Porque la diferencia de alojamiento de aceite del pistón inferior versus lo que estoy señalando, versus el superior, entonces no es mucha, es casi la misma, entonces envía poco flujo. ¿Ya? Eso es standby, ¿no? Listo, esto es standby. Listo, muy bien. Ahora,
Veamos el siguiente. Mira, miremos el siguiente. Veamos el siguiente. ¿Qué cosa es angulamiento? ¿Qué es angulamiento? En ese momento que está en stand-by, se generó, ¿qué cosa? Mira, en stand-by, ¿cuánto era la señal? Cero prácticamente. Entonces, para angulamiento, ¿qué ocurre, estimados? Para angulamiento ocurre que la señal se incrementa, se suma al resorte marginal y empuja a la válvula compensadora de flujo hacia abajo, ¿no? A ese spool lo empuja hacia abajo, porque la señal creció. Entonces, en ese momento cierra el suministro, cierra la conexión hacia el pistón grande, lo cierra. Cuando lo cierra, lo que hace es incrementar la presión en la bomba, ¿no? Pero se mantiene cerrado. En ese momento que se mantiene cerrado, esta presión de conexión al pistón grande inmediatamente se conecta ¿con quién? Mira, ¿con quién? Con tanque. Entonces esta presión disminuye. Como la presión disminuye, entonces se va a comparar con el resorte, entonces el plato basculante empieza a angular, empieza a crecer la presión. El angulamiento, perdón, se empieza a angular y empieza a enviar más flujo, más flujo. ¿Por qué? Ahora mira, la capacidad de fluido retiene es alta, ¿no? Versus la capacidad de fluido al final. Entonces, la diferencia es el aceite que estás entregando al sistema. ¿Sí? Listo, entonces eso ocurre en un angulamiento. ¿Por qué se generó el angulamiento? ¿Quién es el que hizo que se genere todo este proceso? Él, mira, la señal de carga, la LS. Entonces todo depende de él, de la señal de carga. Si la señal de carga aumenta, empieza a angular. Ocurre todo el proceso que hemos mencionado. Ahora, una cosa, muchachos, una cosa. A ver, eh, si eso es angulamiento, ¿qué pasará si varía esta señal de carga? A ver, vamos a ver, si varía la señal de carga. ¿No? Eh, ahora, digamos, eh, primero mantenemos constante, ¿ya? Digamos, a ver, estamos en este proceso, ¿no? Del angulamiento, ¿cierto? Se generó una señal, se generó una señal y se empieza a incrementar, no, empieza a desplazar mover el plato basculante. Empieza a enviar más flujo, ¿no? Empieza a enviar más flujo y la presión empieza a incrementar, se empieza a incrementar, ¿cierto? No le gana la suma de la señal más al resorte. Pero como se incrementa, va a llegar un momento en que se iguala. ¿Cuándo se iguala? Cuando se iguala, empieza a desplazar al flujo hacia arriba, porque encontró el equilibrio. Y cuando empieza a enviar el flujo hacia arriba, una porción de aceite pasa, una porción de aceite pasa y retiene al desplazamiento del plato basculante. Como el resorte lo estaba expandiendo, ya llegó una presión y lo retiene, lo aguanta ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es todo lo que necesita la máquina, no necesita más. Eso, eso ¿cómo se llama? Se llama flujo constante. Profesor, un ejemplo de flujo constante, cuando levantas una carga, cuando tienes una carga, levantas con la pala, ¿no? Con la canasta o con el cucharón, levantas la carga y desde el piso lo vas moviendo hacia arriba. En ese momento la carga es constante, entonces la señal es constante. Entonces, en ese momento tiene flujo constante, ¿ya? Entonces, en ese momento el spool llegó a equilibrio y lo va a retener en una posición fija aquí en el plato basculante. Eso de ahí es flujo constante. Pero ahora, ¿qué puede pasar con esa señal de carga? Esa señal de carga de un momento a otro puede disminuir. Mira, disminuyó.
Cuando disminuye la señal de carga y se suma al resorte, ¿quién va a ganar? ¿Esa suma o la presión del sistema? Si estaba alta. Si estaba alta va a ganar el sistema, entonces lo empuja hacia arriba. ¿Para qué lo empuja hacia arriba? Para que esta línea de suministro de la bomba se conecte con la línea de accionamiento del pistón grande. Y cuando se acciona el pistón grande, lo que hace es tratar de vencer al resorte. Mientras que va venciendo al resorte en ese desplazamiento toma un nombre. ¿Qué nombre? Desangulamiento. Desangulamiento, ¿no? ¿Pero por qué ocurre este fenómeno? Por esto precisamente. ¿Qué ocurrió ahí? Disminuyó la señal de carga, ¿no? La señal de carga disminuye. ¿Ya? Listo, entonces eso es desangulamiento. ¿Estimados? Muy bien. Y ahora tenemos calado. Miren, calado funciona precisamente ahora. Miren, acá tenemos la señal de carga. Señal de carga. Tenemos el resorte marginal. Cuando la señal de carga es muy, pero muy alta, muy elevada, entonces se va a sumar a quién? Al resorte. Entonces lo empujan hacia abajo, ¿no? Como lo empujan hacia abajo, entonces, esta, entonces ¿qué ocurre? Esta presión, esta presión se incrementa, ¿cierto? Se va incrementando y va a tratar de igualar a quién, a la suma de resorte más la presión de la señal de carga. Se va a querer igualar, ¿no? Pero como es muy alta, no va a alcanzar, porque es muy elevada. ¿Por qué no va a alcanzar? Porque antes de vencer a este spool, vas a vencer a quién? Al spool de corte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El aceite va a pasar por este punto y se va a ir a limitar el angulamiento de la bomba, ¿no? Entonces lo limitas, ¿ya? Profe, ¿y cómo se limita? Se limita empujando en contra del resorte. Pero aparte de eso, existe, este, tiene a ver, aparte de ello, este pistón grande tiene un alojamiento del que no hablamos. ¿Ya? Ese alojamiento se va a conectar al tanque cuando se desplaza todo el pistón grande. Es decir, cuando el pistón grande se va desplazando y llegas a comprimir el resorte completamente, entonces toda esta presión se va a ir a dónde? Al tanque, disminuyendo. Entonces limitas la carrera del pistón grande. Cuando limitas la carrera del pistón grande, limitas el mínimo ángulo, bien, el mínimo ángulo de la bomba. ¿Ya? Pero en nuestro caso, hablando del calado, lo que hace es retener, como está angulado al máximo, porque la señal es altísima, entonces lo que hace es retener a que no se siga angulando. ¿Por qué? Porque está generando demasiada presión. Y cuando generas demasiada presión puedes dañar al sistema. ¿Ya, estimado? Muy bien. Entonces, es lo que se quería mostrar, los diferentes estados de la bomba. Ya, muy bien.